Voy a explicar hoy la tercera y última parte de esta introducción a la historia de la filosofía, donde ya dejaré abierto el tratamiento del nacimiento de la misma, de la filosofía. Como es sabido, esta dedicación del pensamiento, del intelecto, nació en la colonia de Mileto, y a partir de ella se configuró el mapa filosófico que comprende tres regiones, tres focos geográficos. El primero fue Jonia y las colonias griegas del Asia Menor. El segundo, la Magna Grecia, en el sur de la actual Italia. Y el tercero, Atenas, la capital del Ática, la polis, por excelencia. Queda dicho que en Jonia, en Mileto y Éfeso, sobre todo, es donde encontramos los primeros exponentes de la especulación racional sobre la realidad, del nuevo modo de plantear y responder las cuestiones sobre la naturaleza. Nuevo relativamente, según he dicho en el vídeo anterior. Pero muy pronto se producirá un desplazamiento hacia el otro extremo del Mediterráneo, la Italia meridional con sus ciudades de Elea, Crotona, Siracusa, Agrigento, etc. Finalmente, en el siglo V a.C., la filosofía se traslada a Atenas. Estos diferentes nombres de entidades políticas o polis corresponden a otras tantas ciudades-estado. La polis gozaba en Grecia de una amplia autonomía política y económica, lo que la convertía en el marco único de referencia cultural y axiológica para el ciudadano. La filosofía nace precisamente en el marco de esa entidad política, de la polis. La inventa el polités, el ciudadano. Después de la primera pregunta por los orígenes de lo real, entendido como totalidad, extiende el campo de investigación, la filosofía, desde la naturaleza a la sociedad, indagando si la sociedad, incluidas sus leyes, sus valores, religión, organización política, etcétera, indagando si todo esto tiene un origen natural o más bien es convencional. Si se funda en lo que existe espontáneamente o por el contrario es producto del arbitrio humano y está sujeto, por tanto, a las controversias y las contingencias, como solemos pensar nosotros generalmente hoy día. Todo, las constituciones, la moral, etcétera, la religión incluso, es obra del arbitrio humano. Esta es una idea muy extendida, lo cual no quiere decir que sea cierta. Tales de Mileto y sus continuadores trataron de acercarse al repertorio de problemas tradicionales aglutinados en la épica homérica y también en Hesíodo, pero con una actitud diferente, que les obligará a variar la forma del discurso. Esta forma del discurso se asentará, definitivamente será distinta a lo anterior, cuando se extienda la escritura. Lo que se diga, piensan ya los nuevos filósofos, lo que se diga se tiene que decir con claridad, suficiencia y precisión. Ese es el primitivo sentido de la prosa jonia, lo que significa entonces abandonar el inefable mundo de la épica. Frente al temor reverencial, a la inseguridad, frente al mero consuelo resignado, el nuevo filósofo se alza por encima de sus ancestrales miedos y se concibe a sí mismo con capacidad suficiente para entender lo que pasa alrededor. Esto equivale a postular que la realidad se puede entender. Esto equivale a postular la racionalidad de lo real. Y también que el ser humano posee la herramienta conceptual apropiada para ello, llámese alma, razón, inteligencia, como se quiera llamar. La apuesta por la racionalidad del mundo en detrimento de los dioses y sus arbitrariedades, sus caprichos, su excesivo poder, sus veleidades, etc. Esta apuesta por la racionalidad dio lugar a una amplia serie de reflexiones sobre la naturaleza y la realidad en su conjunto, para intentar desentrañar la clave de un mundo esencialmente heterogéneo
y reconstruirlo en su primitiva homogeneidad. Este es el intento de los primeros filósofos griegos. Esto se encierra en una sola palabra, el arjé. Los primeros filósofos griegos buscan el arjé, un primer principio unitario del que todo lo plural y variado estaría compuesto, lo cual equivale a admitir que debajo del cambio y del movimiento que percibimos en la naturaleza hay algo que permanece, una naturaleza estable. Esta sencilla afirmación inaugura en el mundo griego una manera de pensar que obliga a asumir que los datos de la percepción sensible no son todos los datos, sino que hay otros que son más importantes además. Y es necesario para esos otros el concurso de la razón y así poder responder al porqué y al qué de las cosas. Unidad frente a pluralidad, identidad frente a diferencia, homogeneidad frente a heterogeneidad, permanencia frente a cambio, razón frente a sentidos. Estos son los términos, las categorías contrapuestas con las que juegan, con las que se manejan los filósofos. Son los pares conceptualmente contrapuestos que tienen que servir para acercarse a la explicación de lo que en realidad es y existe. Los milesios, Heráclito, los pitagóricos, todos ellos irán aportando su peculiar apuesta y su peculiar solución a propósito de la racionalización de lo real.